Guillermo Moreno, que seguramente tiene una óptica un poquito más acabada que todo lo que estamos hablando nosotros. Hola Guillermo, ¿cómo estás? Buenas tardes, Guillermo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un saludo fraternal para toda la mesa, ¿eh? Un gusto, Guillermo, tenerte con nosotros. Y bueno, la verdad queremos escuchar un poco una voz con un matiz más cercana a lo que yo, por lo menos, en lo personal, considero que es el peronismo. Y preguntarte un poquito cómo ves, más que nada, la situación de cómo se van a ir sucediendo algunas cosas, cómo vamos a salir de todo esto. Y después, bueno, pasar un poquito a lo que es la actualidad, ¿no? Con el tema de los sucesos de ayer y antes de ayer. Mira, yo creo que es importante comenzar por la segunda pregunta, porque nos contextualiza lo que está aconteciendo. Mira, Bárbaro. yo no tengo duda que ayer lo que se vulneró es el principio de autoridad. Ajá. Es un principio fundante de las relaciones humanas, sean en la familia, sean en la sociedad, sean en la comunidad. No tengo ninguna duda al respecto. Claro que el principio de autoridad es de la misma naturaleza que el principio de rebelión. No es que el principio de rebelión es superior al principio de autoridad y viceversa. Ajá. Los dos son de la misma naturaleza. Porque la historia de los pueblos los demuestra. La rebelión, y sobre todo en los pueblos hispanoamericanos, es conformativo de nuestras naciones. Somos. Sí, sí. Perón decía, un gobierno esclavo de un pueblo libre. Por lo tanto, cuando vos decís un pueblo libre, el derecho de rebelión es lo que identifica. Ahora, también el principio de autoridad. ¿Cómo se soluciona? ¿Cuál priva? Si el de autoridad o el de rebelión. Y esto está dado por la aptitud en términos materiales, en este caso, que tengan aquellos sobre los que se ejerce el principio de autoridad. En el caso de las fuerzas policiales en la provincia de Buenos Aires, tienen que estar bien descansadas, tienen que estar bien alimentadas, tienen que estar bien vestidas y tienen que cobrar bien. Tal cual. Entonces, a partir de ahí vos decís, no, ahí está el principio de autoridad. Claro, es muy difícil que San Martín le hubiese dicho a su ejército, vayan y hagan. Suben 5.000 metros, bajan más. Fue, en camilla, pero fue. Ajá. Entonces, cuando la tropa ve que la jefatura cumple las mismas condiciones, bueno, va. Ahora, ¿y si no pasa lo que pasa? Claro, ahí nos lleva entonces a lo que está aconteciendo. Ok. Porque el y esto principio de rebelión también va para los pueblos cuando la naturaleza de los actos de gobierno no van en la dirección que tienen que ir y que el pueblo los visualiza, y que esto no necesariamente no tiene que ver con el sacrificio, ¿eh? Los pueblos en las guerras se sacrifican, entregan sus mejores hijos y sin embargo van a la guerra para defender los intereses superiores de la patria, por ejemplo, o por otros temas. Ahora, entonces, no tiene que ver con el sacrificio, ¿eh? Sí, tiene que ver con esta capacidad que decía Perón de gobernar a partir de la persuasión. Ahora, recién estábamos haciendo pintando quizá una opinión muy personal, donde decíamos que más allá de las diferencias o las coincidencias, en la etapa democrática hubo dos presidentes que ejercieron el poder realmente, más allá que uno haya estado de acuerdo o no, que fueron Carlos Menem y Néstor Kirchner. Y después de eso, es como que en muchas cosas es como que hay un vacío de poder, o que no lo saben ejercer o no lo ejercen en la medida que deberían hacerlo. Creo que esto quizá pueda ser también parte del problema, porque en realidad la que tiene el poder es la que está segunda y está muy callada. Y Alberto, o sea, es medio como que tiene un límite, me parece, ¿no? No, yo no. Con la primera etapa de tu pregunta, la descripción, coincido. Menem está claro que cabalgó sobre un mundo neoliberal donde decía el buen gobierno es aquel que privatiza, y en esas privatizaciones de las empresas públicas, entre otras medidas,
tuvo el colchón para administrar la cosa pública durante casi 8 años de los 10 que estuvo. Después tuvo 2 años complicados. Sí, sí. 8 años, digamos, tuvo, sacando el primer periodo, digamos que la convertida tuvo 6 años virtuosas, aunque más de 2 no podían ser. Ajá. Más de 2 no podían ser, pero bueno, 6 digamos que mantuvo él. Después empezó el declive y el que no supo salir de ese tema, que fue de la Rúa, terminó cuando se acabó el ciclo económico, decididamente que se agotó también ese ciclo político. Ajá. En cuanto a si la que detenta el poder es Cristina, yo tengo mis dudas y yo creo que los grados de libertad de Cristina son muy pocos. Yo no sé a qué te referís vos con el poder. Yo voy a la definición clásica del poder, que es no solo pensar decisiones, sino ejecutarlas. Ajá. Y yo desde esa definición clásica del poder, que significa tomar decisiones y poder aplicarlas, tengo mis dudas. Y tengo serias dudas pero... de que pueda realmente salirse de esta situación donde voluntariamente ella se metió, ¿no? No, en eso estamos de acuerdo, pero a lo que voy es a lo siguiente. O sea, tampoco toma las decisiones y las ejecuta Alberto, a eso me refiero. O sea, es como que hay un vacío en... No, bueno, pero eso tiene que ver... No, pero eso sí coincido. Yo coincidí con vos que de la democracia para acá hubo 2 presidentes, Ajá. Menem y Kirchner. Pero claro, en el caso de Kirchner, que no tenía la posibilidad de las privatizaciones y de esa sobrecaja, para ponerlo entre comillas, fue la corrección de la política. Sí, sí. Bueno, pero pasa que Kirchner era peronista. Bueno, me contestaste, creo. Buenas tardes, Miguel. ¿Te puedo hacer una pregunta, Guillermo? Claro. El gobierno está tratando de disfrazar un acuerdo que se vendrá próximamente con el FMI. Esto deviene ajuste, porque el FMI no te va la receta de ajuste, y acá puede ser ajuste con polenta. En el medio de la democracia para acá, o sea, desde el último gobierno de Perón para acá, tenemos 13 millones más de pobres. ¿Qué estamos haciendo mal? Mire, primero, usted llama ajuste a que tienen que equilibrar las cuentas públicas. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bueno, yo estoy de acuerdo con equilibrar las cuentas públicas. Lo que pasa es que lo que haría es incrementar los ingresos. Claro. Ajá. Ahora, el fondo no tiene ningún problema en que usted incremente los ingresos, ¿eh? Eso de que hacer el ajuste porque no le querés cobrar a los oligarcas lo que le tenés que cobrar y escudarte en el fondo es un problema de los progres. Exacto. Ah, bueno, no, pero no es del fondo el problema, ¿eh? El problema no es el Fondo Monetario, el problema son los progres que están gobernando. Ajá. Lo que pasa es que es una coalición de distintas minorías y al perderse los partidos, las coaliciones se armaron para ganar elecciones y le está costando gobernar desde Menem y Kirchner para acá. Bueno, pero volvamos, nosotros también fuimos un frente y llegamos con el 22% de los votos y después mirá lo que fue Kirchner. No, vamos de vuelta. Separemos la paja del trigo. Lo que va a pasar no va a ser culpa del fondo, es culpa de Alberto. Ajá. Si no, nos equivocamos. Sí, sí, sí. Bueno, entonces pongamos las culpas donde van. Ahora, cambiando un poquito el tema, porque sabemos que estás trabajando fuertemente, creo que en un armado, si bien nacional, pero haciendo hincapié en lo que es la provincia de Buenos Aires, y ahí nos ha llegado la información de que hay distintos grupos de militantes, de dirigentes de segunda línea en casi toda la provincia de Buenos Aires, que están empezando a ver la posibilidad de armar un espacio propio y generar una alternativa con vistas al año que viene y quizá al 2013 también, al 2023 también. En el marco de todo eso, ¿cuál es la óptica o digamos la visión como para ir generando un armado en el resto de los distritos? Mire, yo personalmente, como estas son elecciones de medio turno, y no son elecciones nacionales, son elecciones distritales que eligen cargos nacionales, ya sean diputados Exacto. o senadores, de acuerdo a la provincia que toque, pero no hay una elección nacional para elegir presidente, son elecciones distritales. Por lo tanto, básicamente me voy a ocupar de la provincia de Buenos Aires, el ofrecimiento
de los compañeros que encabece la lista de diputados nacionales, y eso es lo que voy a hacer. Y naturalmente la provincia de Buenos Aires es una provincia muy compleja, extensa, importante, y por lo tanto la vamos a caminar y recorrer armando esa estructura electoral que vos estás haciendo, pero con vista desde un partido que estamos organizando, que voluntad, en principio tenemos las ganas de ponerle principios y valores. Vamos a ver cómo surge. Ajá. Vamos a ver la justicia que te permite, en fin, pero en principio vamos por ahí, se vayan por eso. Arranqué con la segunda pregunta tuya y hablando de los dos principios ordenadores, entre otros, que tienen que ver con el principio de autoridad y el principio de rebelión, que son dos principios fundacionales. Bueno, muy bien. Lo vamos a hacer en la provincia de Buenos Aires, pero en vista al 2023 también vamos a armar un partido nacional. La ley lo que dice que tenés que tener 5 distritos con el mismo partido estructurado y después se juntan en un partido nacional. Bueno, eso es lo que vamos a ir transitando. Ya hay compañeros encargados de armar el partido en múltiples provincias, mucho más de 5. Así que Santa Fe, Córdoba, Mendoza, Salta, Jujuy, Tucumán, Chaco, Misiones, Chubut, o sea, tenemos La Pampa, tenemos varias provincias donde esto se está organizando, y la ciudad de Buenos Aires, naturalmente. Con lo cual, nosotros iniciamos un camino en el 21 para después en el 23 también participar de las elecciones nacionales en términos presidenciales. Esto veremos ya después cómo se decanta esto y obviamente entregaremos algún frente, ojalá que para ese momento ya esté definida la situación dentro del movimiento peronista y todos podamos confluir las distintas expresiones partidocráticas que vayan a expresar al movimiento peronista. Ahora, para el 21 va a haber algunos que vamos a ser doctrinarios como nosotros y otros que se definen socialdemócratas, a veces peronistas, en fin, depende con quién esté hablando, es socialdemócrata o es peronista. Bueno, creo que eso Alberto Fernández lo va a tener que esclarecer. La última vez que habló dijo que era peronista, que fue el viernes pasado. Bueno, yo le dije, bueno, ese es un avance, ahora tiene que gobernar como peronista y mirá lo que pasó esta semana. Mirá lo que pasó esta semana, claro, bueno, voy a imaginar. Vos imaginate que tenés un gobernador que pobre, que él vive en una casa donde los policías le van a tocar sirena. Y entonces mira por la ventana y los que lo tenían que cuidar resulta que le están protestando. ¿Quién lo cuida? Y no tiene quien lo cuida. ¿A quién va a llamar, Kicillof? Sí. ¿A quién va a llamar? ¿Qué va a decir? Muchacho, véngame a... Y ¿viste? La verdad que esto también tiene que ver con el ejercicio que se produce cuando construís las alternativas electorales. A mí me pareció muy divertido cuando ponía y exaltaban que Kicillof había hecho campaña con un autito y que ese autito encima él lo quiso donar a la quinta de Perón. Allá les dijeron, no, mire, esto no está para este autito, déjese de embromar. Pero y ahora, después que iba y hacía actos y se juntaba la gente en la playa, y ahora, ¿con quién gobierna? Sí, tal cual. Bueno, para sacar a Perón del gobierno tuvieron que bombardear la Plaza de Mayo. ¿Está bien? Sí, porque para eso bombardearon la Plaza de Mayo, para hacer terrorismo. ¿Está bien? Sí. Bueno, en este caso, obviamente la pregunta es, miren, hubo una metodología de construcción de la fuerza política y eso hay que revisarlo también, porque las elecciones tienen, los hechos electorales, las campañas, tienen que servir para organizar al pueblo. Y no se hizo en esta última elección. Sobre gallo y medianoche salió una fórmula. Y bueno, ahora Cristina está presa de esta situación, que vos me decís detenta el poder, y la verdad que no. Ajá. Y la verdad que no. Pero decime qué decisión podría tomar estructural, más allá de lo que puedan votar en el Senado, que eso sí es cierto, que pueda... Y no, y la verdad que no. Tiene que ponerle la ley de alquileres y las retenciones sobre la pampa húmeda para que finalmente los terratenientes pongan los 7.000, 6.500 millones de dólares para resolver este tema. Y no, dicen que no, porque no da las situaciones, porque esto, porque aquello. Bueno, ¿cómo termina? Que van a, como dijo el compañero recién, acordando con el fondo un ajuste que va a caer sobre jubilaciones y sobre salarios porque no tienen que hacer lo que tienen que hacer. Pero no es culpa del fondo, es culpa de Alberto, que no hace lo que hay que hacer. Ajá. Una consulta, Guillermo. Todos tenemos un Guillermo Moreno muy asociado a lo que es el mercado interno, el control de precios.
tratar de hacer que la gente pueda consumir los productos de primera necesidad lo más barato posible. Y en esto es como que se le escapó la tortuga un poco al gobierno y nada, quería saber qué pensás de todo esto, que teniendo en cuenta que sos una de las personas que más conoce, ¿no?, del tema. Pero muchachos, sí, ¿qué vas a cargar las tintas sobre quién? Acá la responsabilidad del presidente. Ajá. ¿Sobre quién va a querer cargar la tinta? La lapicera la tiene él. La secretaria de Comercio, el ministro de Producción, ¿qué pueden hacer? Con los desequilibrios fiscales que hay y los desequilibrios del sector externo que hay, ¿qué querés que haga? Ajá. Yo administré el comercio interior con superávit gemelo, pero estaba Kirchner, Ajá. que te decía que no tenía plata y tenía la bolsa. Es obvio que teníamos superávit fiscal. Y el que invertía era el sector privado. Y todos los años el sector privado ganaba mucha plata. Ajá. Bueno, pero una cosa es manejarte en ese contexto y otra cosa con Alberto Fernández, que administra la Argentina con déficit gemelo. Ya los heredó de una manera brutal de Macri. Sí, ninguna duda. Y lo que heredó de ese gobierno, encabezado por un vago y un ignorante, él todavía lo agudizó más. Ajá. O sea, ahora estás peor que el 10 de diciembre. Guillermo. Quiere decir que está mejor. Vos le preguntás a cualquiera y cualquiera te dice que estamos peor. Ninguna duda. Que la Sí, pandemia, que mira, no me venga con qué sé yo. Tenés razón, la pandemia, ¿cómo la vas a negar? Pero dice que los chinos están creciendo, ¿no? sí. Entonces, Sí. evidentemente había otras cosas para hacer. O sea, Alberto heredó un desastre y profundizó ese desastre. ¿Qué querés que haga los chicos de producción o la chica de comercio? ¿Qué puede hacer? Ajá. ¿Viste? No te tenemos, es como si vos vas a jugar con el Bayern Múnich y del otro lado tenés muy buenos jugadores, pero resulta que no tienen botines, no comieron, no durmieron, bueno, ¿qué querés que te diga? Por más que sean buenos jugadores, bueno, esto es lo mismo. Vos estás en una situación que la verdad que lo que estás haciendo es confrontando a una realidad que es el coronavirus desde marcos teóricos y conceptuales que no son los propicios para enfrentar esta situación. Vos tenés un presidente que te dijo el día que empezó la pandemia o la cuarentena: no, yo entre la salud y la economía elijo la salud. Cuando hay un maestro del sanitarismo en la Argentina, que fue ministro de Perón durante años, que se llama Carrillo, Sí, que señor. te enseñó, y es el ABC del peronismo, no hace falta ser médico, que para tener una buena salud tenés que tener una buena economía. Y este muchacho eligió una sobre otra. Y cuando eligió una sobre otra, había 18 millones de personas trabajando en febrero, marzo. Y te dejó 4,5 millones de personas trabajando. Con lo cual, lo que iba a pasar es que la economía se caía como un piano. Se te cae la economía como un piano y también se te cae la salud como un piano. Sí, porque sí. lo enseñó Carrillo. Entonces, Sí, ¿qué querés sí. que opine? ¿Qué querés que te diga? ¿Qué te puedo decir del secretario de Comercio, del ministro? No te puedo decir. Ajá. Guillermo, buenas noches. Leía hoy, mientras sabíamos que esta noche íbamos a hablar con vos, que ya en mayo de 2019 habías dicho que era una mala elección por parte de Cristina poner a Alberto Fernández como candidato a presidente. Y viendo ahora lo que nos estás contando, te quiero preguntar a vos, ¿para quién te parece que gobierna Alberto? ¿Para Clarín? ¿Creés que tiene una relación capaz más cercana de la que tuvo el kirchnerismo anteriormente con ese medio y ese sector de poder? No, la verdad que no te puedo decir eso. El decreto que acaba de sacar, el 690, donde declara servicios públicos a la televisión por cable, celulares y demás, no parece que haya al menos gratificado al ala Mañeto de Clarín. Ajá. Tengo mis dudas si no gratifica al ala David Martínez de Clarín. Pero convengamos que con lo que hoy es el accionista mayoritario y en estas condiciones, no parecería ser que estén felices con ello. Ahora, si a través de ese decreto hay una alianza con los mexicanos, que no es precisamente ideológica, y donde en condiciones de mercado
como servicio público vos le vas a pedir que expanda la televisión por cable a toda la familia, porque para eso es servicio público. Ajá. Muy extraño, porque vos para todas las familias tenías la TDA, ¿no? La televisión digital terrestre, ¿estamos Tal de acuerdo? cual. La que Sí, hizo sí, de sí. Viro. ¿Está bien? Sí, sí. Vos tenías para eso, ahí podés tener hasta 30 canales. Y es así, es servicio público, gratuito, nadie te ves todos los canales, ves maravillosamente bien, con una definición extraordinaria porque es digital. O sea que a mí me llama la atención que arranque por la televisión por cable cuando tienen la televisión digital terrestre, que si dejó de promocionar la Macri es obvio. Ahora, que en este gobierno también siga olvidada es una cosa extraña. Sí, sí, sí. Pero no sea cuestión que, viste, escriben los decretos con el brazo izquierdo, pero piensan con el lóbulo, con el hemisferio derecho, viste, como es la vida. Entonces, lo mismo no sea pasa con los laboratorios, ¿no? no sea cuestión que esto termine beneficiando al accionista minoritario mexicano. Y de ahí el amor que tiene Alberto, ¿viste? Con México, qué sé yo. Sí, sí, cuánto, ¿viste? Bueno, no sea cuestión, porque como yo lo conozco hace 30 años, por eso podía decir el 19 de mayo, Cristina se equivocó, eligió el peor. La semana pasada estuve charlando con una persona que tuvo la posibilidad de El reunirse peor de varias lo que veces. podía elegir, ¿no? Está claro, no dije el peor, porque ¿quién soy yo para que estaban en el No, candelero? no, pero no te disculpes, varios pensamos lo mismo, ¿eh? No, pero no me disculpo, clarifico lo de peor, porque si no parecería ser que es urbe orbe. Elegí el peor de los que podía haber elegido, que era todo lo que se estaban proponiendo en ese momento. Sí, entiendo. La semana pasada, te decía, estuve dialogando con una conocida, con una amiga, que tuvo la posibilidad de tener varias reuniones por vos, por tu actividad en el gobierno cuando eras funcionario, y me dijo, es una persona con mucho carácter, complicada, pero es con quien mejor me llevé porque te iba de frente y te decía y vos sabías si podías acordar o no. Estuve reunido con Yolanda Durán, la presidenta de Supermercados Chinos, me habló muy bien de vos y se sentía muy defraudada, digamos, porque decía que este gobierno había cerrado con los grandes, con los hiper, y había dejado de lado, digamos, a los chinos o a los almacén de barrio, que es lo que realmente trabajan con la gente día a día, ¿no? Sí, yo tengo gratos recuerdos de Yolanda, una dirigente y negociadora muy hábil. Yo tengo, escúchame, mi mayoreo de ferretería lo armé a los 20 y pico de años, 22 años tenía, entonces 23, o sea que tengo claro, yo soy un hombre del mercado. Cuando yo entré al gobierno, porque Debido me lo pidió, me dijo, vení por 60 días a la Secretaría de Comunicaciones, después me quedé 10 años. Uh-huh. Pero 10 años en el frente de combate, después me quedé 2 años más, porque bueno, obviamente las circunstancias no eran para que tenía que tener un destino afuera, era obligatorio, por cómo venía la política, si no iba a tener los periodistas todos los días en la puerta de mi casa, que fue lo que le dije a Cristina. Mire, Cristina, está claro lo que arreglamos, 2013 se cumplió, ya no me queda ni olor en el tanque, no es que ya no me quedaba nafta, no me quedaba ni olor a nafta en el tanque, pero vamos afuera. Yo en ese momento lo que habíamos arreglado es que iba de embajador a Angola, pero después las circunstancias no dieron, dije, bueno, vamos, me fui a Roma, tuve 2 años más ahí, pero es obvio que fue una decisión política tomada por la presidenta, pero en esos 10 años que estuve en el frente de combate y tomando decisiones en un contexto ordenado y prolijo. Los conozco a los empresarios, por eso te cuento que mi negocio lo hice muy joven, ya hace más de 40 años. Sí, los conozco, no los conoceré, pero vos ya cuando conocés las mañas, conocés cómo es, y sabés cómo tenés que trabajar y por dónde tenés que ir. Bueno, esa fue mi única ventaja. Por eso fui el secretario de Comercio que más duró en la historia de la Argentina. Ajá. Porque venía de muchas décadas de practicar el comercio. Cuando y es muy difícil que vos seas secretario de Comercio. Vos tenías secretarios de Comercio con los gobiernos radicales, pero que nunca habían ejercido el comercio. Ajá. Y entonces, ¿cómo hacen? Son muy raros, es muy raro. Estos son cosas raras que pasan a veces en la selección de los funcionarios. ¿Está bien?
Cuando Macri dijo que se merecían un Moreno, ¿lo tomaste como una reivindicación o una crítica? Porque evidentemente a él, que había prometido bajar la inflación, se le fue de control, no lo pudo hacer y quizás en un momento al límite terminó hablando de que haría falta quizás alguien como usted. No, yo no me acuerdo de Macri, me acuerdo del primer día que asumió, que dijo: en mi gobierno no va a haber ningún moreno, y yo le puse unos carteles en la calle que decían gracias. No, yo no, porque calculé que hablaba de mí, no iba a hablar de Mariano Moreno, no, estaba hablando de mí. Así que bueno, Guillermo... yo me acuerdo. Alberto Fernández también dijo algo parecido, lo que pasa es que mejoré, porque Macri lo dijo el día que asumió y Alberto lo dijo antes, durante la campaña. Guillermo, recién nombraste Roma. Todos sabemos el vínculo, la cercanía que tenés con el pensamiento de Francisco. ¿Tuviste posibilidad de dialogar últimamente? ¿Tenés idea qué es lo que suponés puede llegar a pensar él de la realidad argentina actual? De ninguna manera. Yo lo que soy de Francisco, soy uno de los integrantes de su grey. Yo tuve el honor de que él era mi obispo cuando estaba acá, y cuando estuve en Roma también era mi obispo. Pero no, de ninguna manera. Eso es una relación absolutamente particular, y lo que piensa el Papa lo dice él cuando habla públicamente. No cuando hablan los que dicen lo que dice el Papa. No, de ninguna manera. El Papa habla públicamente a través de sus encíclicas, o los miércoles y los domingos en su misa en Santa Marta, bueno, todos los días da misa en Santa Marta, pero fundamentalmente los domingos, y después los miércoles, cuando habla en el Ángelus. Yo creo que ahí habla el Papa, habla también por sus encíclicas y por otros escritos que no tienen la característica de encíclica, pero también hay que tomarlos como tal porque es el pensamiento del Papa. Y creo que ahí está muy claro, ¿no? Está muy claro. Por ejemplo, el pensamiento del Papa, escrito por él, te dice que la práctica es muy superior a la teoría. La práctica es muy superior a la teoría. Yo le dije, mire, no es que hablo mal de Kicillof, pero no tiene ninguna práctica en administración. Ni pública ni privada. Fue ministro de Economía, pero mire, muchacho, ahí era trayectoria. ¿Está bien? No tuvo. Entonces ahora llega la... ¿Qué gimnasia tiene Kicillof de tratar con la policía y con la bonaerense? No, seguro. No, lo ponemos a Bernie. Bueno, está perfecto. Pero resulta que los dos quedan sobrepasados, porque hoy la seguridad tiene que ser un tema presidencial, que es el único que puede hablar al mismo tiempo con un fiscal, con el presidente de la Corte, con un fiscal digo el procurador, puede hablar con el presidente de la Corte y puede hablar con el jefe de policía, todo en 10 minutos. No hay ningún otro funcionario que pueda hacer eso. Por eso la seguridad es un tema presidencial. Dentro de la ley todo, fuera de la ley nada. Pero es el presidente. El presidente tiene que solucionar el tema de los monitos, esto en Rosa. ¿Quién lo va a solucionar? El gobernador no tiene facultad. Resulta que el jefe de la Policía Federal tenía un problema y lo resolvía con los monos. Entonces, ¿qué va a decir el gobernador? Que solamente tiene mando sobre la humilde policía provincial. Bueno, el único que podría tener mando sobre los dos, firmando el convenio con el gobernador, dice, mira, pasame la policía durante tantos meses, yo soy el jefe. Y el gobernador se la va a dar encantado, le va a firmar encantado, porque a partir de ese momento la seguridad de Santa Fe es un tema presidencial. Bueno, y tiene que ser, no es que el presidente tiene que elegir a alguien que le resuelva los problemas de seguridad para que no le lleguen a él. No lo va a conseguir, hoy es un tema prioritario, de extrema gravedad. El presidente se tiene que ocupar de 3 temas: seguridad, economía y relaciones internacionales. Y los 3 se está ocupando pésimamente. Porque en las relaciones internacionales es la primera vez en la historia de la Argentina que estamos peleados con todos los países hermanos. Pero ¿cómo vamos a estar peleados con los paraguayos y con los bolivianos? ¿En qué cabeza cabe esto? Sí. Bueno. Una consulta, si querés me la contestás, si no, no. Pero viéndolo de afuera uno, ¿no? Ve, por ejemplo, cuando el macrismo armaba todo este show y metía presos a Vudú, a Devido, quien sigue, ¿no? Con domiciliaria, pero... Vudú también. Sí, Vudú bueno. También, o a de Narváez,
y vemos que Adela no hay, Arbaez, no hay desde lo político nadie que los respalde. Cuando digo nadie que los respalde, digo supuestamente, a ver, para ser más claro, la jefa. ¿Por qué la jefa no salió a bancar a ninguno? Y los dejó que cada uno No se sé, arregle? ¿a quién te referís con la jefa? No sé a quién. La jefa de ellos. No sé quién es Y la jefa. ¿no es Cristina la jefa de ellos? No lo sé, decímelo vos. Yo no me dijiste la jefa, por eso yo te... Sí, para mí, sí, preguntaba. para todos, no para mí solo. Es Cristina la jefa de ellos, o era. ¿Por qué los dejó solos? ¿De quiénes son ellos? ¿De gobierno o de debido? No, de debido, de vudú. Bueno, no lo sé. Yo no sé si es la jefa, la verdad que no lo sé. No lo sé. Pero fue en Sí su sé momento, que era sí la eran presos presidenta y políticos. ellos eran funcionarios de... No te puedo contestar porque no lo sé. Bueno, Lo que sí está. te puedo decir que si eran presos políticos antes, son presos políticos ahora. Tal cual, sí. Tal cual, Bueno, por eso, comparto pero la vos opinión. Ahí ¿eh? metiste un adjetivo que yo no. Dijiste la No, jefa, está o sea, bien, ¿a está qué bien, te porque yo referís? dije la jefa, porque en realidad, bueno, ella era la presidenta y los demás eran funcionarios de su gobierno. No, bueno, pero eso es presidente funcionario, no jefe. Jefe es otra cosa. En política, jefe es jefe político. Jefe. ¿Está Y bien? bueno, pero ¿no era la jefa política de ellos? Era la presidenta, el jefe político fue Kirchner. Después me parece que Cristina ocupó desde su lugar presidencial y vos eras funcionario y obviamente el Poder Ejecutivo es unipersonal. Ajá. Pero me parece que en la profundidad de las definiciones los jefes políticos Sí, tienen fue otro... Kirchner. Incluso de Cristina, ¿no? Sí, O sí, sea, te entiendo. Cristina era presidenta, pero el jefe político seguía siendo Kirchner, ¿no? Ajá. De eso no hay ninguna duda. Eh, Eso no implica que la que ejercía el mando no era Cristina, pero en términos de la jefatura política no implica las órdenes diarias. Eso es una tontería. No. Perón era jefe político y no vino al país durante 18 años. totalmente ¿Está de bien? acuerdo. Sí, estamos de acuerdo. Bueno, por eso, la palabra jefe, como yo la entendí, estaba implicado en lo político. Y eso no tiene que ver ni con que vos hables, ni que te dé órdenes, es otra cosa, es la representación, es el liderazgo. Ajá. ¿Está bien? Que el liderazgo se construye de abajo para arriba, no de arriba para abajo. El subordinado, el que delega, es el que hace jefe o el que hace líder. No que el líder dice yo soy líder. Eso es una tontería. Eso Ajá. es mando, que no tiene nada que ver con conducción. Tal cual. No, compartimos eso. Además, bueno, esto como lo vos, decía- vos sos el que metiste la palabra jefa, no entendí. No, está bien, pero es un juego de palabras, digamos. O sea, entendiste a lo que iba. No lo dije jefa desde el punto de vista de conductora, porque para mí, conductor, quizá en esto podamos coincidir o no, pero para mí el único conductor que yo reconocí y reconozco se llamó Juan Domingo Perón. Después, los que vinieron después eran, para mí todos, digamos, circunstanciales, pero mi jefe es ese. Sí, para mí fue el gran conductor y el creador del movimiento, y seguimos siendo peronistas. Yo te digo que en mi caso, Kirchner fue un jefe político, tenía mando y tenía claridad, y fue un jefe político de ese proyecto. Después ya está, se murió, pero en mi caso, Sí, te en entiendo. mi caso, no digo en mi caso, Kirchner fue un jefe político también. Kirchner fue, pero eso, el mando como poder ejecutivo se terminó el 10 de diciembre. Y ahora, la verdad, para algunos otros fue Cafiero, un jefe político, para otros fue Menem, para otros fue Luisito Barrio Nuevo, para otros es Moyano. Vos sabés que en el peronismo está bien, para algunos compañeros no hay ninguna duda que era de la Sota o Rodríguez Sá. Bueno, acá yo era en aquel momento del peronismo de la capital y está claro que estaba Céfalo y Kirchner cumplió ciertos roles en ese aspecto. Guillermo, escuchando la conclusión que acabas de hacer, pienso, tenemos un presidente que por sí solo no hubiera sacado un voto. Y vos nos decís que vos sentiste que Néstor fue un líder, pero que Cristina no llegaría a ser una verdadera líder o jefa de todo el arco político de lo que es No el hay duda, peronismo. no conduce el peronismo. Entonces, no tiene No hay conducción hoy. No ¿Cómo se conduce el sigue? peronismo. El peronismo está en ebullición. No hay ninguna duda, ya se lo dijimos, pero hace mucho tiempo. Y te lo acabo de decir que hoy los grados de libertad que tiene Cristina son muy pocos. Tiene más grado de libertad Alberto que Cristina. Cristina, ¿qué declaración va a hacer de este gobierno?
¿Qué puede decir Cristina? ¿Qué podría decir? A ver, ¿qué tuit podría escribir Cristina? ¿Podría escribir un tuit, no me gusta lo que estás haciendo, Alberto Fernández? Bueno, está claro que no, entonces no tiene ningún grado de libertad. Ella tomó la decisión hace un año. Que es una gran electora, no hay ninguna duda. Que no es elegible, también. Bueno, conclusión. La última pregunta, con el tema de los laboratorios, porque había un acuerdo con el gobierno hasta el 30 de junio de mantener los precios, pero del 30 de junio para acá se fueron por las nubes. Hoy vale cualquier antibiótico para la gente 1.000 pesos, 800 pesos. ¿Qué problema hay con los laboratorios que ningún gobierno le encuentra la vuelta? No, yo no tuve ninguna dificultad con los laboratorios. Uh-huh. Yo no tuve ninguna dificultad, cumplían a rajatabla las pautas que se les daba. No, yo no tuve ninguna dificultad, mira, yo no tuve dificultad salvo los primeros 60 días. No tuve dificultad con los sectores, Uh-huh. pero con los laboratorios medicinales ninguna. Cumplieron a rajatabla lo que le dijimos que cumplan. O sea que ahora no hay un ordenamiento directo para que más o menos se respete el precio, porque la clase baja, 1.000 pesos, es un número importante. Pero ¿sabe qué pasa? A mí me tocó con Néstor Kirchner, que tenía superávit gemelo. Alberto Fernández tiene tremendos déficits gemelos. ¿Qué quiere decir? No tenía alternativa. Sí, sí. Es muy difícil administrar así, es imposible. ¿Qué le vas a decir vos a un laboratorio? ¿Qué le querés decir? Yo te digo, ¿cuánto va a estar el dólar dentro de 60 días? Ni idea. Y entonces, Guillermo, no solo vos no lo sabés, tampoco yo ni nadie. ¿te puedo dejar Ni dos el preguntas presidente, ni nadie. como para ir redondeando un poco? Por un lado, la verdad para mí es un placer tenerte. Coincidimos más de lo que discrepamos, cosa que no me pasa con el gobierno. Y la verdad me encantaría que te vaya bien, pero vos en el marco de lo que va a ser la campaña, más centrada, la campaña, digamos, para la provincia de Buenos Aires, seguramente te vas a encontrar con una artillería pesada, digamos, de medios de comunicación, de recursos y de... por un lado, saber cómo pensás que podés encarar eso como para no ir en tanta desventaja. Y por otra parte, me gustaría que nos digas un poquito alguno de los puntos básicos en lo que vas a centrar tu propuesta, como para que la gente que nos escucha también sepa qué puede esperar de Guillermo Moreno. ¿Se fue? Bueno, Pero lo perdimos. se nos cortó. Se nos cortó. Muy completo. O Igual, para, capaz, de todo. capaz que se quedó pensando en la pregunta esta última. Pero bueno, la verdad responde a todo, abierto. Está enojado con el presidente, eso queda claro. Está muy enojado. Bueno, eso ¿No reconoce en Cristina una conductora? No, Otro eso me título. sorprendió. Me sorprendió. Yo pensé que estaba claro que la jefa era ella, pero bueno, evidentemente para él no. A ver, ahí lo tenemos de vuelta, Guillermo. No sé si llegaste a escuchar lo último que te había preguntado. Algo, la última que escuché fue lo de los laboratorios que estaba contestando cuando... Ajá. Cuando No, te creo había que me quedé preguntado, hablando solo. en realidad eran dos en una. Por un lado, ¿cómo pensás afrontar toda la desventaja quizá que vas a tener en cuanto al tema de recursos y medios como para poder enfrentar la elección que viene? Porque obviamente no vas a tener los mismos recursos que el oficialismo. Y en segundo lugar, si nos podés dar alguna pauta de la propuesta tuya, que los que militamos quizá las conozcamos, pero la gente que nos está mirando quizá no, como para saber qué pueden esperar de Guillermo Moreno en la Cámara de Diputados. Mirá, la primera pregunta con los recursos, eso no hay nada que sea superior a la pasión y patriotismo que ponen nuestros militantes. Ajá. Los compañeros de la Brigadier General, los compañeros de los cristianos justicialistas, los compañeros de la Néstor Kirchner, los compañeros de las distintas agrupaciones que se van sumando a lo largo y a lo ancho del país, pero especialmente en la provincia de Buenos Aires. Así que con pasión y patriotismo se resuelve eso, si no la política es solo la
ejecutarían aquellos que tienen los recursos para hacerlo, y no es cierto, ¿está bien? Ajá. El peronismo es prueba de eso, el peronismo es prueba de eso. El peronismo Con respecto- históricamente fue prueba de eso, pero en la actualidad no es así, ¿o sí? El peronismo sigue siendo, después vos me dirás a qué te referís con la actualidad, pero el peronismo sigue siendo, ¿está bien? El peronismo sigue siendo eso. Llegué a escuchar ahí algo que hablaban sobre Cristina cuando se reconectó, pero Claro. está claro, muchachos, que el peronismo está en ebullición, Ajá. ¿está bien? Cristina hoy creo que tiene mando sobre una parcialidad del peronismo que yo respeto, Ajá. que en este caso es la Cámpora, que casi generacionalmente son nuestros hijos. Ajá. Pero sobre el peronismo, o vos pensás que Cristina conduce a Barrio Nuevo, No. o conduce a Rodríguez Sá, o conduce a Schiaretti, o conduce a Moyano. Bueno, me parece que esto es obvio, Ajá. ¿está bien? Si no, el peronismo tendría conducción. Y esto es obvio que el peronismo no tiene conducción. Coincidía habitualmente con que el presidente de alguna manera ordenaba el peronismo. Bueno, en este caso, obviamente el presidente es Alberto Fernández, imposible, ¿está bien? Sigue siendo él militante o dirigente del partido Parte, así que mirá el nombre del partido que tiene Alberto Fernández. Ajá. El nuestro se va a llamar Principios y Valores y el de Fernández se llamaba Parte. Típico socialdemócrata, porque otra de las cosas que dice el Papa es que el todo es muy superior a las partes. Tal cual, sí, eso lo escuché. Y el Papa, Alberto eligió un partido que se llama Parte. O sea que hasta su propia... Porque este que está gobernando ahora, que es Alberto Fernández, no miente, ¿eh? Esto es Alberto Fernández. Ajá. Podría estar confundido alguien que no lo conocía. Pero no es que, decir, mirá, Menem ganó con la revolución productiva, pero después hizo... No, acá Alberto Fernández no miente, ni esconde nada. Es esto. ¿Está Ajá. claro? Sí. ¿Está claro? Bien. ¿Y qué podemos esperar de Guillermo Moreno? La propuesta, bueno, eso está claro. Nosotros vamos a hacer un partido, ya su propio nombre lo dice, profundamente doctrinal. Ajá. Las decisiones se toman desde el seno de la doctrina. Y entonces vamos a hacer la expresión partidocrática del peronismo. No porque pensemos que el partido reemplaza al movimiento, sino porque hay una expresión electoral que se hace de acuerdo a los usos y costumbres de las leyes vigentes. Sí. Y eso se expresa a través de los partidos. Por lo tanto, La herramienta electoral del construir un Movimiento partido. Nacional. ¿Perdón? La herramienta electoral del Movimiento Nacional, como decía Perón. Nosotros vamos a hacer la herramienta electoral del movimiento peronista, que obviamente es el movimiento nacional, profundamente doctrinaria, ya que el Partido Justicialista obviamente tiene que seguir acompañando al oficialismo. Bueno, eso no significa que nosotros no vamos a poder ser una voz que exprese, mire, este gobierno no toma las decisiones en función de lo que nosotros consideramos que es lo correcto, básicamente porque se aleja de la doctrina, porque como él mismo dice, tiene una cabeza europea y su marco conceptual está en el mundo de la socialdemocracia, que ha fracasado también en Europa. Sí. Y en las 2 veces que fue gobierno en la Argentina fracasó, y si el presidente no cambia va a fracasar. En términos económicos esto es muy sencillo, que es, en términos de las fuerzas policiales, fuerzas armadas, es el principio de autoridad. Ajá. El principio de autoridad con los condicionantes que te dije antes. No se puede ejercer si no están bien descansados, bien alimentados, bien vestidos y con un buen sueldo. A partir de ahí, el principio de autoridad. Y esto se resuelve. Ajá. ¿Qué tiene que hacer el presidente para resolver el tema de seguridad? Poner el cuerpo. No es que hay que estudiar. Se sabe ya lo que hay que hacer. Se sabe, hay que poner el cuerpo. ¿Está bien? Por eso todos los jefes de policía de todo el país, fuerzas provinciales y fuerzas federales, a las órdenes del presidente. De 6 de la mañana a 9:30 de la mañana, ocupándose de la seguridad de su pueblo. Eso significa que van a desaparecer. No, muchachos, van a desaparecer los delitos únicamente cuando vivamos en la comunidad organizada, y para eso falta mucho. Mientras tanto, van a seguir viviendo de lo ajeno muchos muchachos, pero no en esos delitos que le molesta a la gente. No puede ser que un trabajador va a la parada del colectivo y le roben la billetera, o arrastren a una mujer porque les roban la jubilación. Terminemos con todas esas Sí. ¿Está bien? Esas estupideces se terminan rápido, esa tontería del Paco, todas esas estupideces se terminan rápidamente.
Una bien? cuestión de decisión Rápidamente. política. Rápidamente, eso se soluciona rápidamente. No puede ser que haya muchachos que se le ocurra vender mercadería que destruyen la cabeza de... No, muchachos, eso no, vos le das paco a los pibes, están 6 meses fumando paco así y terminan con la Sí, cabeza sí. destruida. Eso no, muchachos, eso. Por eso, una cuestión de decisión Y eso política es, esto. Eso es claramente responsabilidad del presidente, desde las 6 a las 9:30 de la mañana. Para eso te tenés que levantar 4:30. Media hora para bañarte, afeitarte, desayunar y 1 hora para leer los diarios y ver los partes de prensa y llamar a tus colaboradores. Sí, sí. Imagínate quién va a ser colaborador mío si lo empezaba a llamar a las 5 de la mañana. Ahora, Kirchner era eso, ¿eh? Kirchner era eso. Ajá. Kirchner era eso. En las 2 primeras horas del día, levantándose muy temprano, tenía todo leído y sabía todo lo que iba a pasar en el día. Después se dormía una siestita, 1:30, 2 horas se dormía. Ajá. Y después seguía hasta las 10 de la noche. Pero de 9:30 a 12:30 te tenés que ocupar de la economía. ¿Qué significa ocuparte de la economía? Y tenés que buscar equilibrio macroeconómico. Nadie puede pensar que vos podés vivir toda la vida gastando más de lo que recaudás. Esto no Seguro. existe ni en un gobierno comunista, ni en un socialista, ni en un liberal capitalista, ni en un peronista. Muchachos, olvídense, es sentido común. No, es Ahora, inviable, seguro. hay dos maneras de encontrar eso. Que vos le cobres a los oligarcas de la Pampa Húmeda lo que le tenés que cobrar, o que no se lo quiera cobrar a ellos porque las condiciones objetivas y subjetivas y todas esas tonterías no dan, y se los termines cobrando a los jubilados. Ajá. Hasta que los jubilados apelan al principio de rebelión. Porque tarde o temprano pasa eso. Porque Sí, es un sí. principio fundante de los pueblos. Entonces, como yo no quiero ninguna rebelión de los jubilados, muchachos, y si en todo caso los que tienen que poner los 7.500 millones de dólares anuales no lo quieren poner, bueno, se aplicarán las leyes. Para eso tiene que haber, después que encontraste los equilibrios macroeconómicos, tiene que haber una ley de alquileres. ¿Para dónde? Para la Pampa Húmeda. Y poner las retenciones donde hay que ponerlas. Porque vos poniendo las retenciones donde hay que ponerlas, en lo producido de la Pampa Húmeda, obvio que perjudicás al productor, porque factura menos porque le bajás el precio. Ajá. ¿En cuánto le bajás el precio? En el quantum de la retención respecto al precio internacional. Ahora, también le bajás los costos con la ley de alquileres. También le bajás los costos si ponés el litro de gasoil a 60 centavos de dólar, que es lo que tiene que estar. Entonces, vos le mejorás los costos, le bajás la facturación, pero el tipo mantiene estanca, constante, su rentabilidad. Y entonces van a trabajar felices. Si el oligarca, dueño de la tierra, dice, mire, yo me quiero retirar del negocio, la quiero vender, ¿cómo no? Acá está el productor, a precio de mercado se la comprará. ¿Qué hará el Estado? Le dará, a través del sistema financiero, los préstamos necesarios para que los productores compren esa tierra. Y ahí el terrateniente se retira del negocio, con lo cual estamos introduciendo el capitalismo moderno en la Pampa Húmeda, que hoy yo te diría que en la Pampa Húmeda tiene un método de producción feudal. Ajá. Hoy el método de producción son los trabajadores, el productor y el dueño de la tierra. Es exactamente el método feudal. Entonces, la Argentina tiene que dar un salto que no lo pudo dar, que es que se introduzca el sistema capitalista moderno en la Pampa Húmeda, que no tiene nada que ver con lo que dice este chico Grabois. Tiene mucho que ver con estas nuevas unidades de producción que hay en el campo y que maximizan la productividad de las áreas. Y esto es muy importante, porque no estamos planteando la posibilidad de construir unidades de producción que no son rentables económicamente. Sí, sí. Eso son tonterías de chicos que no estudian, de gente que no sabe. Nosotros somos estudiosos, los peronistas de verdad que somos estudiosos y sabemos lo que hacemos. ¿Está bien? Entonces, por eso te dije, equilibrio macroeconómico, ley de alquileres, vos tenés que administrar el comercio exterior, porque si vos vas a reactivar el mercado, ¿cómo lo reactivas? Y si vos ponés retenciones en lo producido en lo producido en la Pampa Húmeda, que básicamente son alimentos, bajás el precio de los alimentos. Ajá. Al poder adquisitivo que hoy tiene el salario lo aumentás, porque le bajás proporcionalmente el precio de los alimentos. ¿A dónde? Y parecido como era 2007-2008. Solamente en términos proporcionales. El precio de los alimentos ahí, no, también la energía, por eso te hablé de 60 centavos de dólar. Por eso te dije, mira, esto es muy fácil. 60 centavos de dólar el litro de gasoil, tenés la energía en precios justos y razonables. ¿Por qué? Por los principios de vinculación
en la matriz energética se vinculan electrones y moléculas, y vos ordenando el precio del litro de gasoil, también ordenás el mega o el kilobyte de electricidad. Cuando Clarísimo. vos ordenás los alimentos, generás mercado interno porque generás demanda. Si vos no administrás el comercio exterior, ese mayor poder de compra del mercado interno se va a productos chinos. Bueno, eso no puede ser, muchachos. Vos no podés estar importando productos chinos y por el otro lado tener las fábricas paradas. Eso se llama administración del comercio exterior. ¿Por qué los fabricantes van a fabricar más? Y porque vos le bajaste un costo fundamental, que son los insumos, vinculados a la energía. Cuando vos le lleves a las industrias el insumo energético al precio que tiene que estar por unidad vendida, vuelven a tener rentabilidad. Entonces generás oferta y generás demanda. Ajá. Administrás el comercio exterior y administrás también el comercio interior para que alguno de los muchachos, como decía el general Perón, la gente buena, pero si se la cuida mejor, no te termine desordenando las cosas, porque vos le controlás el mercado y después los muchachos, viste, dicen, esto es viva la pepa. No, pará. Administrás el comercio interior y administrás el comercio exterior. Buenísimo. Naturalmente que vos tenés que federalizar el Banco Central. No puede ser que el Banco Central esté en manos de banqueros. El Banco Central tiene que estar en manos de aquellos que entiendan la economía. ¿Quiénes son? Empresarios, dirigentes sindicales y con una visión regional. ¿Está bien? Obviamente que no podés poner uno de cada provincia, pero sí podés poner una de cada región económica de la Argentina. Del Ajá. NEA, del NOA, poner empresarios, poner sindicalistas. Porque el Banco Central y el sistema financiero, como su nombre lo dice, tiene que estar al servicio de los que producen. ¿Quiénes son los que producen? Los que trabajan. ¿Y qué decía Perón? Que hay una sola clase de hombres, los que trabajan. ¿Viste cómo todo termina en la doctrina? Tal cual. Y finalmente tenés que hacer un gran esfuerzo de productividad y por eso tenés que convocar al segundo Congreso de la Productividad y el Bienestar General. ¿Qué es? El primer Congreso lo convocó Perón. Los peronistas sobre esto no discutimos, pero yo especialmente sobre eso lo hemos puesto en valor. Segundo Congreso de la Productividad, porque solamente vas a tener productos buenos, baratos y bonitos si se comprometen todas las fuerzas del trabajo. Todas las fuerzas del trabajo son los empresarios con su capital, son los dirigentes sindicales representando a los trabajadores. Y el gobierno administrando prudentemente esta. Y con esto terminamos. Parecería ser que los peronistas no sabemos cuál es el rol del Estado. Si algo sabemos los peronistas es el rol del Estado. Por eso siempre dijimos que es un pueblo esclavo para un gobierno libre. Y para un pueblo libre. Siempre lo dijimos, un gobierno esclavo para un pueblo libre. Y ese pueblo libre se expresa en la comunidad organizada. ¿Y quiénes hacen la economía? Y el sector privado, que son los empresarios y los trabajadores. Por eso es una comunidad organizada. Un gobierno eficiente, pequeño, lo necesario para que la comunidad sea libre. Mira qué fácil es hacer un pueblo feliz si te basás en la doctrina. ¿Quién lo demostró? Y lo demostraron Perón, Eva y varios gobiernos peronistas, entre ellos el de Kirchner. ¿Qué tendrían que hacer ahora? Y repetir lo que hizo Kirchner, pero hacen la antítesis de lo que hizo Kirchner. Y bueno, entonces van a terminar mal. Muchas gracias, muchachos. Nos vemos gracias, en la campaña Guillermo. y espero que acompañen. Gracias a vos, Guillermo, y bueno, esperamos que tengas éxito y en cualquier momento te volvemos a molestar para ver alguna opinión tuya. Sí, a mí me gustaría más que lo digas en nosotros, que tengamos éxito. No que Bueno. tengas. Yo soy de aquellos que no dicen vaya ni haga. Yo soy de aquellos que dicen vamos, ¿qué hacemos? Buenísimo, me gustó. A mí me gusta escuchar más eso. Pero bueno, la próxima vez capaz que terminás así de sí, no, sí, que tengamos éxito. Gracias, compañero. Hasta Buenas luego. tardes. Hasta luego, Guillermo, un gusto. El gusto fue mío.